Durante 2 milenios, una pregunta ha acechado las sombras de la historia ortodoxa, un susurro que Roma trató de sofocar con fuego y espada, pero que nunca pudo extinguir por completo. Una interrogante que desafía los cimientos mismos de lo que creemos conocer sobre la vida del Mesías y su compañera más lejana. Más allá de la resurrección y la ascensión, existe una crónica silenciada, una posibilidad que sugiere que el legado de Jesús de Nazaret no fue puramente espiritual, sino que sobrevivió físicamente a través de un linaje protegido por María Magdalena, una estirpe sagrada que huyó de la persecución para esconderse en los pliegues del tiempo, llevando consigo el secreto más peligroso de la cristiandad. Hoy nos adentramos en el misterio definitivo para descubrir si esa sangre real, los descendientes directos del amor divino, caminan todavía entre nosotros, ocultos a plena vista en el mundo moderno. Antes de sumergirnos en los archivos prohibidos de la historia, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campana de notificaciones, pues solo los buscadores más valientes se atreven a cuestionar las narrativas establecidas y aquí, cada semana, desenterramos verdades que el tiempo ha intentado olvidar. Únete a nuestra comunidad de guardianes de la historia sagrada. La historia, tal como nos la han contado, es a menudo un tapiz tejido por los vencedores, donde los hilos inconvenientes son cortados y descartados en el suelo del olvido, pero existen historias que se niegan a morir. Relatos que sobreviven no en los pergaminos oficiales de los concilios imperiales, sino en las canciones de los trovadores, en las leyendas orales de pueblos remotos y en los símbolos ocultos en la arquitectura de antiguas catedrales góticas. La narrativa que estamos a punto de explorar es quizás la más controvertida y conmovedora de todas, una saga que trasciende la teología para tocar el corazón mismo de la experiencia humana de lo divino. No nos acercamos a este tema con la intención de sembrar la discordia o faltar al respeto a la fe de nadie, sino con la reverencia de un arqueólogo que limpia el polvo de un mosaico olvidado, buscando comprender la totalidad de una imagen que ha sido fragmentada por los siglos. La figura de María Magdalena ha sido distorsionada, marginada y reinventada innumerables veces, pasando de ser la apóstol de los apóstoles, la primera testigo de la luz de la resurrección, a ser etiquetada erróneamente como una pecadora penitente por una iglesia patriarcal que temía su influencia y su cercanía inigualable al Maestro. Sin embargo, ¿qué sucedería si su papel fuera mucho más trascendental que el de una simple seguidora? ¿Qué pasaría si ella fuera la custodia no solo de las enseñanzas más esotéricas de Jesús, sino también del fruto de una unión sagrada que unió el cielo y la tierra de una manera que la mente dogmática no podía procesar? Las antiguas tradiciones del sur de Francia hablan de un barco sin remos ni velas que llegó a sus costas, huyendo de la persecución en Judea, llevando a bordo a una Magdalena, embarazada o con un niño pequeño, el verdadero santo grial o sangreal, que no era una copa literal, sino la sangre real de la descendencia davídica. Esta es la historia de esa huida, de la supervivencia contra todo pronóstico y de la posibilidad de que una línea de sangre sagrada haya perdurado a través de las guerras, las inquisiciones y el auge y caída de imperios, manteniendo viva una chispa de divinidad humana que el mundo ha estado buscando desesperadamente, sin saber que quizás siempre ha estado aquí, latiendo en el corazón de descendientes desconocidos. La historia apenas comienza a revelar sus secretos. Si hasta este momento sientes la intriga de este misterio antiguo, comenta abajo la palabra linaje. Quiero saber cuántos de ustedes están conectados con esta búsqueda profunda desde el principio, en los días inmediatos que siguieron a la crucifixión, cuando el cielo sobre Jerusalén parecía teñido de un perpetuo color ceniza,
y el aire mismo vibraba con el terror de la persecución romana y la hostilidad del Sanedrín. El pequeño grupo de seguidores del Nazareno se encontraba sumido en un caos de dolor y confusión indescriptibles, una fragmentación del alma colectiva que solo comenzó a sanar con las primeras noticias del sepulcro vacío. Sin embargo, mientras los apóstoles varones se encerraban en el cenáculo, paralizados por el miedo a ser los siguientes en las cruces que bordeaban los caminos de entrada a la ciudad santa, había una figura cuya fortaleza y comprensión trascendían el pánico del momento. Una mujer que no solo había permanecido al pie de la cruz cuando otros huyeron, sino que había sido elegida para ser el primer receptáculo de la verdad suprema de la victoria sobre la muerte. María Magdalena, la de Magdala, no era simplemente una benefactora adinerada o una seguidora curada de 7 demonios, como la tradición simplista a veces sugiere, sino que era la compañera íntima, la confidente espiritual, a quien Jesús había confiado las llaves de un reino que no era de este mundo, un entendimiento de la gnosis, o conocimiento directo de Dios que a menudo dejaba perplejos incluso a Pedro y a los demás discípulos cercanos. Es en este crisol de tensión y revelación donde nace la semilla de nuestra historia, pues si existió una unión conyugal entre Jesús y María Magdalena, como sugieren algunos evangelios apócrifos y tradiciones gnósticas que fueron excluidas del canon oficial siglos más tarde, el período posterior a la resurrección habría sido el momento más crítico para la seguridad de cualquier descendencia resultante de ese amor sagrado. Imaginen por un momento la carga que pesaba sobre los hombros de Magdalena, quien no solo debía procesar el duelo y la gloria de la ascensión de su amado, sino que también se convertía en la protectora principal de un secreto que, de ser descubierto por las autoridades imperiales o religiosas, habría significado una sentencia de muerte inmediata y brutal para ella y para el fruto de su vientre. El Imperio Romano, siempre paranoico ante cualquier amenaza a su hegemonía y obsesionado con erradicar cualquier vestigio de mesianismo judío que pudiera incitar a la rebelión, habría visto en un hijo biológico de Jesús no a un heredero espiritual, sino a un pretendiente político al trono de David, una chispa capaz de incendiar toda la región de Judea nuevamente. De igual manera, para las facciones nacientes dentro del propio movimiento cristiano, que luchaban por establecer una identidad y una estructura de poder, la existencia de una línea de sangre física habría complicado inmensamente la teología de un Cristo puramente divino y célibe que comenzaba a gestarse, amenazando con desplazar la autoridad que Pedro y Santiago intentaban consolidar en Jerusalén. Por lo tanto, se estableció un pacto del silencio, implícito pero férreo, entre los círculos más íntimos y confiables que rodeaban a Magdalena. Un acuerdo tácito de que la verdad sobre su estado y la existencia de un heredero debía ser protegida a cualquier costo, incluso si eso significaba la separación, el exilio y la disolución de la verdad en el vasto océano de la leyenda y el mito. Las escrituras canónicas guardan un silencio sepulcral sobre el destino de María Magdalena después de los eventos de la resurrección. Una omisión que en sí misma es ensordecedora y sospechosa, como un vacío deliberado en el texto diseñado para ocultar algo demasiado precioso o demasiado peligroso para ser escrito. Mientras el libro de los Hechos de los Apóstoles narra las misiones de Pedro y Pablo con gran detalle, la figura femenina más importante del ministerio de Jesús se desvanece en la niebla de la historia sin una despedida adecuada, lo que nos lleva a creer que su misión tomó un camino divergente, una ruta clandestina diseñada no para la proclamación pública, sino para la preservación oculta. Fue en estas semanas de incertidumbre, mientras las primeras comunidades se formaban en secreto
en las casas de creyentes valientes, que se tomó la decisión trascendental de que Magdalena y su preciosa carga no podían permanecer en la tierra de Israel, que el entorno se había vuelto demasiado tóxico y peligroso y que para garantizar que la luz del verdadero legado sobreviviera, debían emprender un viaje hacia lo desconocido, hacia las fronteras mismas del mundo conocido, donde los ojos del águila romana no pudieran penetrar con tanta facilidad, comenzando así el primer capítulo de una diáspora que duraría milenios y que sembraría el misterio de la sangre real en tierras lejanas. Estamos a punto de embarcarnos en el peligroso viaje a través del Mediterráneo. Para asegurarme de que sigues con nosotros en esta travesía épica, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Hagamos de esta comunidad un mapa global de buscadores de la verdad del Mediterráneo, ese vasto mar interior que los romanos llamaban arrogantemente Mare Nostrum. Se convirtió en el escenario de la siguiente fase de esta saga sagrada, un camino líquido de escape que ofrecía tanto la promesa de la libertad como el peligro constante de las tormentas, los piratas y las patrullas navales del imperio. Según las tradiciones profundamente arraigadas en la Provenza y en otros lugares del sur de Europa, la huida de María Magdalena no fue una partida solitaria, sino un éxodo cuidadosamente orquestado que involucró a un pequeño y leal séquito de aquellos que habían sido testigos directos de los milagros más profundos de Jesús y que estaban juramentados a proteger su legado vivo. Entre ellos se menciona frecuentemente a Lázaro, el hombre que había sido arrancado de las garras frías de la muerte por la voz del Mesías y que ahora se convertía en un guardián silencioso de la vida, a su hermana Marta, siempre práctica y servicial, y a veces a José de Arimatea, el rico mercader que había proporcionado el sepulcro y que, según la leyenda del Grial, transportaba la copa de la última cena, aunque nuestra narrativa sugiere que la verdadera copa era la propia Magdalena, portadora de la sangre real. La leyenda áurea y los relatos medievales describen la partida en términos milagrosos, narrando cómo el grupo fue forzado por sus perseguidores a subir a una barcaza vieja y frágil, deliberadamente despojada de remos, velas y timón, y abandonada a la merced de las corrientes y los vientos caprichosos, con la intención cruel de que el mar hiciera el trabajo que los soldados dudaban en ejecutar directamente, ahogar el secreto en las profundidades azules. Sin embargo, lo que estaba destinado a ser una sentencia de muerte se transformó, según la fe de los creyentes, en una navegación providencial guiada por manos invisibles y vientos divinos. Una travesía donde la pequeña embarcación se convirtió en un arca de la nueva alianza, flotando serenamente sobre las olas turbulentas como si estuviera protegida por una burbuja de gracia celestial que la hacía invisible a los peligros del mundo. Durante este viaje angustioso, que pudo haber durado semanas de incertidumbre bajo el sol abrasador y las estrellas indiferentes, es fácil imaginar a María Magdalena no como la figura pasiva de la iconografía tradicional, sino como una matriarca en el exilio, una reina sin corona, que consolaba a sus compañeros mientras sentía crecer dentro de sí la realidad física de su unión con Jesús. Una vida que representaba la fusión perfecta de la humanidad y la divinidad, y que estaba destinada a nacer, lejos de la tierra de sus ancestros. Las conversaciones en esa barcaza a la deriva debieron ser profundas y cargadas de melancolía, recordando las palabras del Maestro, reinterpretando sus parábolas a la luz de su nueva y aterradora realidad, y preparándose para el desafío de sembrar la verdad en una tierra pagana y extraña, un suelo que nunca había sentido las sandalias del profeta de Galilea. Finalmente, tras una travesía que desafiaba toda lógica náutica,
La tradición sostiene que la barcaza tocó tierra en las costas pantanosas de la Camarga, cerca de lo que hoy es el pueblo de Sainte-Marie-de-la-Mer, en Francia, un lugar que desde entonces se ha convertido en un santuario de peregrinación y misterio, donde la memoria de este desembarco se celebra con fervor cada año. Al pisar la arena de la Galia, el grupo no solo encontró un refugio temporal, sino un nuevo campo de misión, un territorio alejado del epicentro del poder romano y judío, habitado por pueblos celtas y ligures, cuyas propias tradiciones espirituales, centradas en la naturaleza y en la veneración de lo femenino divino, podían ofrecer un terreno fértil y receptivo para el tipo de cristianismo esotérico y basado en el amor que Magdalena portaba. Fue aquí, en este rincón olvidado del imperio, donde la verdadera misión de María Magdalena comenzó a florecer en las sombras, una misión dual de evangelización pública, llevada a cabo principalmente por Lázaro y Marta, y de preservación privada, una tarea reservada para ella, la crianza y protección del linaje sagrado. Se dice que mientras sus compañeros predicaban en Marsella y Aix, Magdalena se retiró a una vida de contemplación y enseñanza secreta, ocultando la identidad de su hijo o hija, a menudo llamada Sara la Cali por los gitanos, aunque otras tradiciones sugieren un hijo varón, de la curiosidad del mundo, integrándose lentamente en la nobleza local a través de matrimonios estratégicos en las generaciones subsiguientes, permitiendo así que la sangre real se diluyera y se escondiera dentro de las venas de la aristocracia merovingia y otras familias prominentes de Europa, desapareciendo de la historia visible para convertirse en la corriente subterránea que alimentaría las leyendas del Grial y las herejías medievales durante los siglos venideros. Un río oculto de verdad, esperando el momento adecuado para emerger de nuevo a la superficie. Hemos llegado a la tierra de la Provenza y el misterio se profundiza. Quiero saber cuánto tiempo llevas inmerso en esta historia. Comenta debajo el minuto exacto en el que estás viendo esto ahora mismo, por ejemplo 12:45. Veamos quiénes son los viajeros más comprometidos de nuestra comunidad, mientras la nueva fe comenzaba a echar raíces vacilantes en las ciudades costeras de la Galia romana, transformando lentamente los templos paganos en lugares de culto cristiano. María Magdalena optó por un camino diferente, un sendero de retiro radical que la llevaría a las profundidades de la naturaleza salvaje y a las alturas de la experiencia mística, un movimiento estratégico diseñado tanto para su protección espiritual como para la seguridad física de la descendencia que custodiaba. La tradición más persistente y conmovedora la sitúa en el macizo de la Sainte-Baume, una imponente cadena montañosa que se alza como una muralla natural en el paisaje provenzal, donde encontró refugio en una cueva de difícil acceso, una gruta natural suspendida en lo alto de un acantilado que se convertiría en su hogar, su santuario y su tumba durante los últimos 30 años de su vida terrenal. Este no fue un retiro de penitencia lúgubre por pecados imaginarios, como la Iglesia posterior intentó retratar para disminuir su autoridad, sino un período de profunda incubación espiritual, una inmersión total en la contemplación de los misterios que Jesús le había revelado en privado, aquellos que, según el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, los otros apóstoles no estaban preparados para recibir. En la soledad y el silencio de la cueva, rotas solo por el viento que aullaba entre las rocas y el goteo constante del agua que formaba estalactitas, Magdalena se convirtió en la encarnación viva de la sabiduría de Sofía, la contraparte femenina de la divinidad, dedicando sus días a la oración profunda y a la transmisión de la gnosis,
a un círculo extremadamente selecto de iniciados que se atrevían a subir la escarpada montaña para buscar su guía. Estos pocos elegidos no buscaban la salvación a través de la fe ciega en un sacrificio de sangre, sino la iluminación a través del conocimiento interior y la conexión directa con la chispa divina que reside en cada ser humano. Enseñanzas que resonaban peligrosamente con las filosofías antiguas y que la Iglesia institucional en Roma comenzaría pronto a etiquetar como herejía. Pero la misión más crucial de Magdalena en la Saint-Baume no era solo la enseñanza espiritual, sino la crianza y preparación del linaje físico de Jesús. Un niño o niños que crecieron en el aislamiento protector de las montañas, educados no solo en las letras y las ciencias de la época, sino fundamentalmente en la verdad de su origen y en la responsabilidad de portar una herencia genética y espiritual única en el mundo. Imaginen a Magdalena como una madre leona, ferozmente protectora, enseñando a su hijo a ocultar su luz para no ser detectado por los poderes fácticos, inculcándole los valores del amor radical, la compasión y la justicia que habían definido el ministerio de su padre, y preparándolo para el momento inevitable en que tendría que abandonar el nido y mezclarse con el mundo para asegurar la continuidad de la estirpe. A medida que el niño crecía y llegaba a la madurez, se tomaban decisiones dolorosas, pero necesarias para asegurar la supervivencia del linaje a largo plazo, lo que implicaba la integración en la sociedad local a través de matrimonios con familias nobles de la región, un proceso de injerto genealógico que permitía que la sangre sagrada se escondiera detrás de nuevos apellidos y títulos, desapareciendo de los registros oficiales mientras seguía fluyendo potentemente en las sombras. Las leyendas locales sugieren que de esta mezcla surgieron dinastías que jugarían papeles cruciales en la historia de Europa, portadores secretos de una legitimidad espiritual que desafiaba el derecho divino de los reyes ungidos por el Papa. La muerte final de María Magdalena en la cueva, asistida, según la leyenda, por ángeles que elevaron su alma al cielo, marcó el fin de la era de los testigos directos y el comienzo de la era del mito, donde la verdad histórica fue enterrada deliberadamente bajo capas de alegoría y simbolismo para protegerla de la destrucción. Su tumba se convirtió en un lugar secreto de veneración, y el conocimiento de la existencia de los descendientes se fragmentó, confiado solo a órdenes secretas, familias guardianas y movimientos espirituales clandestinos que surgirían siglos más tarde, como los cátaros y los caballeros templarios, quienes buscarían reconectar con esa fuente original de cristianismo puro y quizás proteger a los herederos vivos de esa sangre real que continuaba fluyendo, oculta y poderosa, por las venas de la historia europea, esperando el momento de ser revelada nuevamente al mundo. La conclusión resumiría la supervivencia del linaje no solo como una posibilidad física, sino como una realidad espiritual presente en todos aquellos que encarnan el mensaje de amor radical de Jesús y Magdalena, cerrando con un poderoso llamado a la audiencia a reconocer esa chispa divina en sí mismos. Con la muerte de María Magdalena y la desaparición de la primera generación de testigos, el secreto de la sangre real no se desvaneció, sino que entró en una fase de incubación subterránea, moviéndose como un río de oro bajo la tierra de la historia europea durante los siglos caóticos que marcaron el colapso del Imperio Romano de Occidente. Fue en este vacío de poder, aproximadamente en el siglo V, donde el linaje supuestamente emergió de nuevo con una fuerza política y espiritual inusitada, manifestándose en la enigmática dinastía de los merovingios, los primeros reyes de los francos, conocidos legendariamente como los reyes de cabellos largos. La historia oficial, escrita a menudo por los cronistas de la Iglesia, que más tarde usurparían su trono,
describe a los merovingios como brujos paganos o reyes holgazanes, pero una mirada más profunda revela una serie de anomalías fascinantes que sugieren una conexión directa con la herencia davídica y mesiánica que Magdalena había traído a las costas de la Galia siglos atrás. La leyenda fundacional de esta dinastía es clave. Se dice que Meroveo, el ancestro que dio nombre al clan, nació de dos padres. Su madre, una reina franca, fue embarazada por su marido el rey, pero también, mientras nadaba en el mar, fue poseída por una quinotauro, una bestia marina mítica descrita a menudo como una criatura neptúnica. Lejos de ser un cuento de hadas absurdo, los estudiosos de la simbología esotérica ven aquí una alegoría transparente diseñada para ocultar una verdad genealógica peligrosa. La bestia del mar no era un monstruo, sino una referencia codificada a alguien que vino de más allá del mar, un extranjero de linaje sagrado que se unió a la realeza local mediante matrimonio, inyectando así la sangre de Jesús en las venas de los gobernantes francos. Esta doble paternidad simbolizaba la fusión de la autoridad real terrenal de los francos con la autoridad sacerdotal y divina del linaje de Cristo. Esta conexión explicaría el aura sobrenatural que rodeaba a los monarcas merovingios, quienes no eran considerados reyes por mandato político o conquista militar, sino reyes sacerdotes por derecho divino inherente, portadores de una magia en la sangre que les otorgaba poderes de curación mediante la imposición de manos, un eco directo de los milagros de Jesús, y la capacidad de comunicarse con el reino invisible. Su costumbre de nunca cortarse el pelo, que la historia académica ha tratado como una curiosidad bárbara, resuena profundamente con el voto de los nazareos del Antiguo Testamento, el mismo voto que Sansón y posiblemente Jesús, el Nazareno, observaron, marcándolos como consagrados a Dios desde el nacimiento. Durante casi 300 años, esta dinastía gobernó con una legitimidad que la Iglesia romana naciente encontraba profundamente amenazante, pues si los merovingios portaban la sangre biológica de Cristo, su autoridad espiritual era superior a la del Papa, quien solo reclamaba ser el sucesor apostólico de Pedro, un mero pescador. Esta tensión teológica y política culminó en una conspiración brutal en el siglo VII, orquestada por las facciones que deseaban centralizar el poder en Roma y eliminar la competencia mesiánica. El rey Dagoberto II, el último monarca merovingio efectivo y un hombre profundamente piadoso que había pasado su juventud exiliado en Irlanda, absorbiendo la cristiandad celta, fue asesinado en el bosque de Woevre, cerca de Stenay, atravesado por una lanza en el ojo mientras descansaba bajo un árbol. Un asesinato que lleva todas las marcas de una ejecución ritual. Con su muerte, la Iglesia sancionó rápidamente el golpe de estado de su mayordomo de palacio, Pepino de Heristal, dando paso a la dinastía carolingia, que sería dócil a Roma, y cuyo heredero más famoso, Carlomagno, sería coronado emperador por el Papa, sellando así el pacto de que la corona provenía de la Iglesia y no de la sangre. Sin embargo, la historia secreta sugiere que el linaje no fue extinguido con Dagoberto. Se rumorea que su hijo, Sigisberto IV, sobrevivió al intento de exterminio y fue llevado en secreto al sur, al Languedoc, a la fortaleza de Rennes-le-Château, donde continuó la estirpe bajo el título de condes de Racés, preservando una vez más la llama sagrada en la oscuridad, esperando, oculto bajo nuevos nombres y alianzas, mientras Europa se sumía en la Edad Media, ignorante de que los descendientes del Rey de Reyes caminaban entre ellos, despojados de sus coronas, pero no de su herencia divina. La traición a Dagoberto II marcó el inicio de una era de ocultamiento. ¿Crees que las estructuras de poder actuales siguen escondiendo orígenes sagrados?
Si te apasiona desenterrar estos secretos, comparte este vídeo ahora mismo con alguien que necesite despertar. Y dime, ¿qué opinas de la historia oficial? Avanzando en el tiempo hasta los siglos XII y XIII, el escenario de nuestra saga regresa al sur de Francia, a la región del Languedoc, un territorio que siempre había mantenido una independencia cultural y espiritual feroz respecto al norte de Francia y a Roma, y que se había convertido en el refugio histórico de las tradiciones vinculadas a María Magdalena y sus descendientes exiliados. Aquí floreció una de las civilizaciones más refinadas y espiritualmente avanzadas de la Edad Media, el hogar de los trovadores que cantaban al amor cortés, una veneración velada a lo femenino divino, y, más peligrosamente para la Iglesia, el bastión del catarismo. Los cátaros, o bons hommes, hombres buenos, como se llamaban a sí mismos, practicaban una forma de cristianismo puro, ascético y dualista que rechazaba la opulencia, la corrupción y la autoridad del Vaticano, afirmando poseer la verdadera enseñanza de Cristo transmitida directamente a través de los apóstoles. Pero más allá de sus diferencias doctrinales, lo que realmente aterrorizaba a Roma y provocó la única cruzada lanzada contra cristianos en suelo europeo, la cruzada albigense, era el rumor persistente de que los cátaros eran los custodios de un gran secreto, un tesoro material y espiritual que podía deslegitimar por completo a la Iglesia católica. Ese tesoro era el legendario Santo Grial. Mientras que la literatura artúrica de la época romantizaba el Grial como una copa o un plato, para los iniciados de la Occitania, el Sangreal era una deformación fonética de sangreal, sangre real, refiriéndose no a un objeto, sino a la dinastía viviente de Jesús y María Magdalena, que había sido protegida por las familias nobles de la región, como los Trencavel y los condes de Toulouse, quienes simpatizaban con la causa cátara. La brutalidad de la cruzada fue inimaginable. Ciudades enteras como Béziers fueron pasadas a cuchillo bajo la infame orden del legado papal. Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Este genocidio sistemático no tenía solo como objetivo erradicar una herejía teológica, sino cortar de raíz una línea de sangre que representaba una amenaza existencial para el papado. El punto culminante de esta tragedia ocurrió en 1244, en la fortaleza de montaña de Montségur, el último gran bastión de la resistencia cátara. Asediados durante meses por un ejército real masivo, los defensores sabían que el fin era inevitable. Sin embargo, la historia registra un evento misterioso y crucial que ocurrió la noche antes de la rendición final y la hoguera masiva donde cientos de perfectos cátaros fueron quemados vivos. 4 hombres lograron descolgarse por la vertiginosa cara norte de la montaña, llevando consigo un tesoro que había sido guardado celosamente durante el asedio. ¿Qué podía ser tan valioso como para arriesgar la vida en una misión suicida mientras sus hermanos se preparaban para el martirio? No era oro ni joyas, pues los cátaros despreciaban la riqueza material. La teoría más convincente, apoyada por la lógica de nuestra narrativa, es que aquel tesoro era la prueba genealógica del linaje, documentos, reliquias o incluso, tal vez, un niño pequeño, el heredero vivo de la estirpe sagrada, siendo evacuado en el último momento para asegurar que la cadena no se rompiera. Los fugitivos desaparecieron en la oscuridad de los Pirineos, llevando la sangre real hacia la seguridad de los reinos de Aragón o hacia las cuevas profundas del Sabartes, frustrando una vez más el intento de aniquilación total. La caída de Montségur marcó el fin de la civilización occitana visible, pero el secreto sobrevivió, pasando a la clandestinidad más absoluta, protegido ahora por redes de sociedades secretas que comenzaban a formarse en las sombras de la persecución,
grupos que entendían que la verdadera Iglesia no estaba hecha de piedra y dogma, sino de carne, sangre y espíritu. Una Iglesia viva que continuaba respirando a pesar del humo de las hogueras de la Inquisición que oscurecían el cielo de Europa. El sacrificio de los cátaros en Monsegur es uno de los momentos más conmovedores de la historia espiritual. Si sientes una conexión con aquellos que defendieron la verdad hasta la muerte, comenta un emoji de fuego o vela. Honremos su memoria juntos. Mientras la sangre de los cátaros todavía humeaba en el sur de Francia, otra fuerza poderosa y enigmática ascendía en el escenario mundial, una orden de monjes guerreros cuya historia está intrínsecamente entrelazada con el destino del linaje sagrado, los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos como los Caballeros Templarios. Fundada oficialmente en 1118 por Hugo de Payens, un noble de la Champaña, vinculado por sangre a las mismas familias que protegían a los cátaros, la orden comenzó con solo 9 caballeros que viajaron a Jerusalén no para proteger a los peregrinos, como decía su cobertura oficial, sino con un propósito arqueológico específico y secreto. El rey Balduino II de Jerusalén les concedió inmediatamente alojamiento en el lugar más sagrado y sensible de la ciudad, las ruinas del Templo de Salomón, sobre las cuales se alzaba la mezquita de Al-Aqsa. Durante 9 años, estos caballeros excavaron bajo los cimientos del templo, en las llamadas caballerizas de Salomón, sin reclutar nuevos miembros y viviendo en un aislamiento casi total. ¿Qué buscaban con tanto ahínco en las entrañas de la Tierra Santa? Las especulaciones históricas y las pruebas circunstanciales apuntan a que no buscaban oro, sino documentos, registros genealógicos, certificados de matrimonio o quizás el tesoro que los judíos habían ocultado antes de la destrucción del templo en el año 70 a.C., pruebas que confirmarían la legitimidad real de Jesús y, por extensión, de sus descendientes que vivían en Europa. Lo que encontraron allí transformó a la orden de la noche a la mañana. Al regresar a Europa en 1128, los templarios recibieron un apoyo sin precedentes de la Iglesia en el Concilio de Troyes, ganando exenciones papales y acumulando una riqueza y un poder que rivalizaban con los de los reyes. Se convirtieron en los banqueros de Europa, los diplomáticos más influyentes y los constructores de las grandes catedrales góticas, templos de piedra diseñados con una geometría sagrada avanzada y dedicados casi exclusivamente a Notre Dame, Nuestra Señora. Aunque la Iglesia asumía que se referían a la Virgen María, muchos estudiosos esotéricos sostienen que la verdadera devoción de los templarios era hacia María Magdalena, la madre del linaje que ellos habían jurado proteger. Su iconografía, sus sellos y sus rituales secretos estaban impregnados de un simbolismo dualista y gnóstico que habían absorbido en Oriente y que resonaba con las creencias cátaras. Durante 2 siglos, los templarios actuaron como los guardianes armados del Grial, una fuerza militar capaz de disuadir a cualquier monarca o papa de atacar a las familias del linaje. Sin embargo, tal acumulación de poder y secretos generó envidia y miedo. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con la orden y desesperado por su propia falta de legitimidad divina, conspiró con el Papa Clemente V para destruir a los templarios. En la infame madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, los sobres sellados con órdenes de arresto se abrieron simultáneamente en toda Francia. Los caballeros fueron acusados de herejía, de escupir sobre la cruz, de adorar a una cabeza barbuda llamada Baphomet, que algunos sugieren era el sudario de Turín o una representación de la sabiduría, Sofía. Pero, al igual que en Monsegur, el objetivo principal de la redada falló.
La flota templaria anclada en La Rochelle desapareció misteriosamente la noche anterior, llevándose consigo el tesoro de la orden y, lo más importante, los documentos secretos que garantizaban la seguridad del linaje. Se dice que estos barcos navegaron hacia Escocia, donde los templarios supervivientes ayudaron a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn y fundaron los cimientos de lo que más tarde se convertiría en la francmasonería, una nueva estructura para preservar el antiguo secreto. El gran maestre Jacques de Molay, antes de ser quemado vivo en una isla del Sena frente a Notre Dame en 1314, lanzó una maldición profética contra el rey y el papa, emplazándolos a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año. Una maldición que se cumplió con precisión escalofriante, demostrando quizás que el poder que protegía a los templarios no era de este mundo. Con la disolución pública de la orden, el linaje de Jesús y Magdalena perdió a su ejército visible, pero ganó una protección aún más impenetrable: la invisibilidad de las sociedades secretas, como el Priorato de Sion, que supuestamente continuaron manipulando los hilos de la historia desde las sombras para asegurar que la sangre real sobreviviera hasta el día en que el mundo estuviera listo para la revelación final. Hemos recorrido desde la caída de Roma hasta las hogueras de los templarios. ¿Qué crees que encontraron bajo el templo de Salomón? Déjame tu teoría en los comentarios y prepárate, porque lo que viene a continuación nos acerca a la era moderna y a las pruebas de ADN. Suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte el desenlace de esta saga con la disolución violenta de la Orden del Temple y el paso de la Edad Media hacia el Renacimiento. La estrategia de protección del linaje sagrado experimentó una metamorfosis fascinante y sofisticada. Ya no se trataba de castillos inexpugnables y ejércitos de caballeros, sino de una guerra librada en el campo de la cultura, el arte y el intelecto. Las familias nobles que portaban la sangre o el secreto, privadas de su brazo militar, se convirtieron en los grandes mecenas de las artes, financiando a genios visionarios que pudieran codificar la verdad prohibida a plena vista en frescos, pinturas y esculturas que adornaban las mismas iglesias de Roma que buscaban suprimirlos. Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Nicolas Poussin y otros maestros no eran simples decoradores, sino iniciados en escuelas de pensamiento hermético y neoplatónico que entendían la importancia de lo femenino divino, la Sofía, que había sido exiliada de la cristiandad ortodoxa. Es en este contexto donde la figura de María Magdalena reaparece con una fuerza visual abrumadora, no como la penitente llorosa, sino como una figura de autoridad, vestida a menudo con los colores reales, rojo y verde, o rojo y azul, invirtiendo los colores de la Virgen María para señalar su estatus terrenal y conyugal. La obra más emblemática de esta conspiración artística es, sin duda, La Última Cena, de Leonardo da Vinci, un mural que ha sido analizado hasta la saciedad, pero que sigue gritando su herejía silenciosa a millones de turistas cada año. En el lugar de honor, a la derecha de Jesús, no vemos al apóstol Juan en su virilidad, sino a una figura innegablemente femenina, de rasgos delicados, sin barba, con las manos entrelazadas en un gesto que refleja el de Jesús, formando entre ambos una V perfecta, el símbolo antiguo del cáliz, del útero sagrado, del grial. Esta representación visual de la V no es un accidente compositivo, es una declaración teológica audaz que sugiere que el verdadero grial estaba presente en la mesa, no como una copa de vino, sino como la mujer sentada junto al Mesías, portadora de su sangre. Además, la ausencia de un cáliz físico en la mesa, a pesar de ser la institución de la Eucaristía, refuerza la idea de que el vino simbólico ya había sido vertido en el vaso vivo de Magdalena. Pero el código va más allá de Da Vinci.
En las obras de Botticelli, las granadas, frutas llenas de semillas, símbolo de fertilidad y descendencia, aparecen recurrentemente en manos de la Virgen o el Niño, a menudo en contextos que sugieren una continuidad dinástica más que teológica. Siglos más tarde, el pintor francés Nicolas Poussin pintaría Los pastores de la Arcadia, una obra enigmática que muestra a unos pastores señalando una tumba antigua con la inscripción «Et in Arcadia ego», yo también estoy en la Arcadia, una frase que es un anagrama perfecto en latín de «Itego arcana Dei», vete, yo oculto los secretos de Dios, y que está vinculada geográficamente, según los investigadores, a la topografía cerca de Rennes-le-Château. Esta era de herejía estética permitió que el conocimiento del linaje sobreviviera en la mente subconsciente de Europa. Mientras la Inquisición quemaba libros y herejes, no podía quemar la belleza sin destruir su propia credibilidad, por lo que las pistas permanecieron colgadas en las paredes del Vaticano y en los museos reales, esperando a que ojos educados en la simbología oculta pudieran leer la historia verdadera. Era una forma de burla divina. La verdad sobre la descendencia de Jesús estaba escondida en el corazón mismo de la institución que negaba su humanidad, protegida por la admiración estética, transmitiendo el mensaje de que lo sagrado no reside en el celibato antinatural, sino en la unión sagrada, hieros gamos, que produce vida. Las logias masónicas, los rosacruces y las academias científicas nacientes como la Royal Society, fundadas a menudo por hombres obsesionados con estas verdades ocultas, como Isaac Newton, se convirtieron en los nuevos custodios intelectuales del secreto, preparando el terreno para una era donde la ciencia y la razón eventualmente desafiarían el dogma, no para destruir a Dios, sino para revelar una versión más compleja y humana de la historia divina. Nos acercamos al misterio moderno más desconcertante, el enigma de un sacerdote rural que se hizo millonario de la noche a la mañana. Si te gustan los misterios de detectives históricos, escribe «Código» en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el verdadero descubrimiento en la iglesia de Rennes-le-Château? A finales del siglo XIX, la saga del linaje sagrado converge dramáticamente en un pequeño y polvoriento pueblo en las estribaciones de los Pirineos franceses, un lugar que había sido un bastión visigodo y cátaro, Rennes-le-Château. En 1885, un sacerdote joven, carismático y algo rebelde llamado Bérenger Saunière fue asignado a la parroquia local, dedicada a María Magdalena. La iglesia estaba en ruinas, el techo goteaba sobre el altar y la pobreza del lugar era palpable. Sin embargo, durante las restauraciones del altar mayor, Saunière descubrió algo en uno de los pilares visigodos huecos que sostenían la mesa del altar. Una serie de cilindros de madera sellados con cera que contenían pergaminos antiguos. La versión oficial dice que eran genealogías y pasajes del Evangelio, pero el comportamiento de Saunière tras el hallazgo sugiere algo mucho más explosivo. Viajó a París, donde supuestamente se reunió con expertos en paleografía y figuras de la élite ocultista de la época, y regresó transformado. De repente, el humilde cura rural comenzó a gastar sumas de dinero exorbitantes, equivalentes a millones de euros actuales, construyendo una villa renacentista, Villa Betania, una torre neogótica, la Torre Magdala, para albergar su biblioteca, y renovando la iglesia con una decoración extraña y perturbadora. A la entrada del templo, colocó una inscripción terrible, Terribilis es locus iste, este lugar es terrible, temible, y una estatua del demonio Asmodeo, el guardián de los tesoros ocultos, y, según la leyenda, el demonio que ayudó a construir el templo de Salomón, sosteniendo la pila de agua bendita. ¿De dónde provenía la inmensa riqueza de Saunière?
¿Era chantaje? ¿Había encontrado el tesoro perdido de los templarios o de los visigodos? ¿O había encontrado algo más valioso? Pruebas documentales definitivas sobre el linaje de Jesús y Magdalena, pruebas que el Vaticano pagaría cualquier precio por suprimir. Los pergaminos descifrados por investigadores posteriores contienen mensajes crípticos como «A Dagoberto un rey, y a Sion pertenece este tesoro y él está ahí muerto». Esto vinculaba directamente su hallazgo con la dinastía merovingia supuestamente extinta y con una tradición de Sion. Saunier vivió el resto de su vida como un gran señor, recibiendo visitas de la realeza europea, incluidos miembros de la Casa de Habsburgo, lo que refuerza la teoría de que estaba siendo pagado por mantener el silencio sobre una cuestión dinástica de importancia continental. Pero lo más revelador es su devoción obsesiva a Magdalena. La Torre Magdala fue construida mirando hacia la cueva donde, según la leyenda local, Magdalena había predicado. En su lecho de muerte en 1917, se dice que Saunier hizo una confesión tan impactante al sacerdote que vino a darle la extrema unción, que este último se negó a otorgarle la absolución y salió de la habitación pálido y temblando, para nunca volver a sonreír. El secreto de Saunier murió con él, o eso parecía, pero dejó un legado de piedra que es un mapa del tesoro en sí mismo. La disposición de sus construcciones, las estatuas en su iglesia y el paisaje circundante forman una geometría sagrada compleja que apunta a lugares específicos en las montañas, posibles tumbas ocultas que nunca han sido excavadas oficialmente. La historia de Rennes-le-Château reavivó el interés mundial por el Grial y sirvió como catalizador para las investigaciones modernas que conectarían finalmente los puntos entre los evangelios apócrifos, los templarios y la posibilidad de que la tumba de Jesús no estuviera vacía en el sentido sobrenatural, sino que sus restos, o los de su familia, descansaran en suelo francés, protegidos por una conspiración de silencio que Saunier había descubierto y explotado. Este episodio es el puente crucial entre la leyenda antigua y la investigación contemporánea, demostrando que el misterio no es un cuento de hadas medieval, sino una realidad tangible que ha afectado vidas y fortunas en la historia reciente, manteniendo a la Iglesia en un estado de alerta perpetua ante lo que podría surgir de la tierra de Occitania. Las sociedades secretas han sido los guardianes de la historia alternativa. ¿Crees que el priorato de Sion fue real o una invención moderna? Comenta secreto si crees que hay organizaciones que saben más de lo que dicen. Tu opinión es importante para nuestra comunidad de investigadores. A mediados del siglo XX, la saga toma un giro que mezcla la realidad histórica con la manipulación mediática de alto nivel, introduciéndose en el terreno de las sombras modernas. En la década de 1960 comenzaron a aparecer en la Biblioteca Nacional de París unos documentos extraños depositados anónimamente, conocidos como los dossiers secrets, archivos secretos. Estos papeles, una mezcla de recortes de prensa, cartas falsificadas y genealogías complejas, pretendían probar la existencia de una sociedad secreta milenaria llamada el Priorato de Sion. Según estos documentos, el priorato había sido fundado en Jerusalén al mismo tiempo que los templarios, actuando como su orden hermana y cerebro oculto, con el único propósito de proteger el linaje merovingio davídico y reinstaurarlo en los tronos de Europa. La lista de sus supuestos grandes maestres, o nautoniers, incluía nombres ilustres como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy y Jean Cocteau. Aunque investigaciones posteriores revelaron que gran parte de los dossiers secrets
fueron fabricados o embellecidos por un hombre francés llamado Pierre Plantard, quien reclamaba ser el descendiente directo del rey Dagoberto II, y por ende de Jesús. La comunidad de investigadores serios se divide ante la naturaleza de este engaño. ¿Fue Plantard un simple estafador mitómano o estaba utilizando la desinformación para filtrar una verdad real que no podía ser dicha directamente? La técnica de ocultar una verdad dentro de una mentira es común en el mundo del espionaje y las sociedades iniciáticas. Lo que es innegable es que la aparición del Priorato de Sion puso sobre la mesa global la conversación sobre la descendencia de Jesús. Autores como Henry Lincoln, Michael Vigent y Richard Leigh tomaron estas pistas y escribieron El Enigma Sagrado, Holy Blood, Holy Grail, un libro que sacudió los cimientos teológicos de los años 80 y sirvió de base directa para el Código da Vinci. Más allá de la veracidad literal de Plantard, el concepto que introdujo resonó profundamente porque conectaba todos los puntos históricos dispersos. Explicaba la herejía cátara, la riqueza de los templarios, el arte del Renacimiento y el misterio de Saunier bajo una sola narrativa coherente. Sugería que el linaje no se había extinguido, sino que se había ramificado en varias familias nobles de Europa, los Sinclair en Escocia, los Habsburgo, los Lorena, y que, en la era moderna, estos descendientes ya no eran necesariamente reyes reinantes, sino individuos influyentes en la política, la ciencia y las artes, o quizás personas comunes que desconocían su propia herencia genética sagrada. El priorato funcionaba como una metáfora de la red de protección que indudablemente existió a lo largo de los siglos. En este bloque narrativo, exploramos la idea de que la verdadera custodia del Grial, en el siglo XX y XXI, dejó de ser una cuestión de monarquía y política para convertirse en una cuestión de conciencia espiritual. El secreto ya no se guarda para poner a alguien en un trono, sino para proteger una idea revolucionaria, que lo divino puede integrarse plenamente en la experiencia humana a través del amor y la familia. La controversia del Priorato de Sion nos enseña que la historia es un campo de batalla donde se lucha por el control de la narrativa. Incluso si los documentos eran falsos, señalaban hacia una verdad arqueológica y espiritual genuina que la Iglesia ha temido durante 2 milenios. Nos prepara para el último acto de nuestra saga, donde dejamos atrás los pergaminos dudosos y entramos en la era de la ciencia dura, donde el ADN y la arqueología forense en Jerusalén están comenzando a hablar con una voz que no puede ser silenciada por bulas papales ni por desinformación. Estamos llegando al final de este viaje épico, pero la pregunta más importante sigue en el aire. Si la ciencia probara mañana que Jesús tuvo hijos, ¿cambiaría tu fe? Responde con un sí o no y explica por qué en los comentarios. Quiero leer vuestras reflexiones más profundas. Llegamos ahora al umbral del presente, donde la niebla de la leyenda se disipa ante la luz fría y penetrante de la tecnología moderna. En las últimas décadas, el escenario del misterio se ha trasladado de vuelta al lugar donde todo comenzó, Jerusalén. En 1980, un equipo de construcción descubrió accidentalmente una tumba en el barrio de Talpiot, al sur de la ciudad vieja. Lo que los arqueólogos encontraron dentro de esa cámara funeraria ha generado la tormenta teológica y científica más grande desde la publicación de El origen de las especies. Dentro de la tumba había 10 osarios, cajas de piedra caliza utilizadas en el siglo I para almacenar los huesos de los difuntos. 6 de ellos llevaban inscripciones que, cuando se traducen y se analizan en conjunto, presentan una constelación de nombres estadísticamente asombrosa. Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José; María, posiblemente la madre; José, un hermano de Jesús; Matía, Mateo, y lo más impactante de todo, Mariamne e Mara,
que puede traducirse como María la Maestra o María Magdalena, y Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús. Los estadísticos de la Universidad de Toronto y otros expertos han calculado que la probabilidad de que este grupo específico de nombres aparezca en una tumba familiar del siglo I por pura casualidad es infinitesimal, de 1 entre 600 a 1 entre varios millones, dependiendo de los criterios utilizados. Si esta es realmente la tumba de la Sagrada Familia, la implicación es sísmica. Significa que Jesús no solo estuvo casado con Mariamne, Magdalena, sino que tuvieron un hijo llamado Judá. La existencia de un osario para Judas, hijo de Jesús, proporciona la evidencia física potencial de la primera generación de ese linaje que hemos rastreado a través de la historia. Aunque la teología de la resurrección física corporal choca con el hallazgo de huesos, muchas corrientes cristianas gnósticas y modernas interpretan la resurrección como un evento espiritual, no carnal, lo que haría compatible la fe con la tumba. Pero más allá de los huesos, la ciencia del ADN ofrece ahora la posibilidad de rastrear marcadores genéticos. Si se pudiera extraer material genético viable de estos restos, algo extremadamente difícil debido a la degradación y a la contaminación, y compararlo con supuestos descendientes o con reliquias verificadas, podríamos estar ante la identificación científica de la sangre real. Sin embargo, tal vez la búsqueda de una prueba de laboratorio pierde el punto esencial de esta saga milenaria. La verdadera supervivencia del linaje de Jesús y Magdalena puede no ser una cuestión de realeza política o de una secuencia de nucleótidos específica, sino la supervivencia de un arquetipo espiritual que la humanidad necesita desesperadamente. La historia de que Jesús fue padre y esposo lo humaniza de una manera que la dogmática distante nunca pudo. Lo baja de los altares dorados y lo coloca en la mesa de la cocina, en la lucha diaria de la crianza, en el amor profundo y doloroso por una pareja y un hijo. Nos dice que la santidad no se encuentra huyendo del mundo y de las relaciones humanas, sino sumergiéndose en ellas. Los descendientes de Jesús hoy podrían ser cualquiera, podrían ser tú, no necesariamente por sangre biológica, sino por herencia espiritual. Si el linaje físico se diluyó en la población general a lo largo de 2000 años de matrimonios, estadísticamente es posible que millones de personas hoy lleven una fracción de ese ADN. Pero el verdadero código da Vinci, el verdadero grial, es el mensaje de que lo divino y lo humano son inseparables. María Magdalena, la rechazada, la ocultada, emerge al final de esta historia no como una víctima, sino como la victoriosa. Ella guardó el secreto, protegió la sangre y mantuvo viva la llama del cristianismo del amor contra el cristianismo del poder. Al mirar el mundo hoy, con sus crisis y su búsqueda de sentido, quizás el retorno del linaje no sea la aparición de un rey mesiánico que nos salve, sino el despertar colectivo de esa conciencia crística en el interior de cada uno de nosotros. La búsqueda de la sangre real termina no en un microscopio, sino en un espejo. El secreto ha sido revelado. El grial eres tú. El grial somos nosotros, portadores de la luz divina en vasos de barro, caminando hacia un futuro donde, finalmente, el masculino y el femenino sagrados puedan reinar juntos en equilibrio, tal como Jesús y Magdalena lo hicieron en los albores de nuestra era. Hemos navegado por los mares tormentosos de la historia, desde las sombras de la crucifixión en Jerusalén hasta las costas de la Provenza, desde las cortes merovingias hasta las fortalezas cátaras en llamas y desde los enigmas del Renacimiento hasta los laboratorios de ADN del siglo XXI. La pregunta de si los descendientes de Jesús y María Magdalena caminan entre nosotros
no tiene una respuesta simple que quepa en un titular de noticias, porque la respuesta es tan vasta como la humanidad misma. Si existió un hijo, si la sangre fluyó, entonces esa sangre es ahora parte del río de la vida humana, invisible pero omnipresente. Pero más importante que la genética es el legado de amor y verdad que esta historia representa. Nos desafía a mirar más allá de lo que nos han contado, a buscar lo divino en lo humano y a reconocer la fuerza inquebrantable de lo femenino sagrado. Esta ha sido una jornada de descubrimiento, y tú has sido parte esencial de ella. Si este viaje ha encendido una chispa en tu mente o en tu corazón, no dejes que se apague aquí. Suscríbete ahora al canal para convertirte en un guardián oficial de estas historias perdidas. Dale me gusta a este vídeo para que el algoritmo no pueda ocultar esta verdad y compártelo con aquellos que están listos para despertar. Y antes de irte, te dejo con un último pensamiento. ¿Qué harías hoy de manera diferente si supieras con certeza absoluta que llevas sangre divina en tus venas? Escribe tu respuesta en los comentarios.